Sean bienvenidos a Horror para Escuchar. El tiempo. Todos quisiéramos poder controlarlo, pero siempre termina controlándote a ti. Como cada noche, desperté a las 3 en punto. ¿Será el llamado reloj biológico? ¿Traumas de la infancia quizá? ¿O solo un hábito de mi inconsciente? No lo sé. Cualquiera que sea la razón, era habitual para mí despertar justo a esa hora. Pero esta vez se sentía distinto. Bebí un sorbo de agua del vaso que se encontraba en el buró y tuve conciencia de la luz que entraba por el marco de la puerta entreabierta. ¿Carolina? Sí. Noté su ausencia al pasar mi mano sobre el lado opuesto de la cama. ¿Bajaría a tomar algo? No. Su vaso estaba intacto y aún quedaba agua en aquella jarra que llenábamos religiosamente cada noche antes de dormir. Era algo más. Abrí lenta y silenciosamente el cajón, aquel que permanecía siempre inseguro a pesar de las recomendaciones. Después de todo, no había niños en casa. Levanté la Biblia que yacía sobre ese fondo falso, descubriendo así aquella diminuta manija, imperceptible siempre y cuando no supieras que se encontraba ahí. Levanté la tapa oculta. Mi mano sintió el frío del cañón para después bajar lentamente hasta empuñar por completo aquel objeto de muerte. Solo por si acaso, me dije. Me hacía sentir seguro. ¿Pretendía usarla? Claro que no. Esperaba no tener que hacerlo. Salí de la habitación con el cañón de la 9 apuntando hacia abajo. Como en las pelis del domingo. El teniente Gastón Gasca, de la SWAT, listo para gritar: «¡Quiero ver tus manos arriba, sucio bastardo!» o cualquier diálogo soso de película barata. Así avancé por el pasillo, viviendo mi propia experiencia policíaca en mi mente, cuando de pronto lo escuché. «Shh, ¿puedo explicarlo?» «Carolina, ¿eres tú?», pregunté mientras avanzaba por el pasillo y giraba mi vista al principio de las escaleras. Ahí estaba Caro, con la espalda en la pared y una mano cubriendo su boca. Una mano que no era la suya. Sus ojos denotaban miedo, terror, como si hubiese visto un fantasma, o algo mucho peor. Me miró a los ojos como diciendo: «Ayuda, por favor, ayúdame». Esa fue la señal para que aquel tipo que la mantenía prisionera en su propia casa moviera su cabeza en dirección a mí, y aquel movimiento fue la señal para que mi dedo tirara del gatillo. Carolina emitió un chirrido casi inaudible. Podría decirse que el shock psicológico de ver fallecer a alguien tan cerca de ella hizo que perdiera su voz. Yo tenía mi propio ataque de nervios. Me desvanecí. Jamás había accionado un arma fuera de mis lecciones de tiro deportivo. Después de todo, solo era un científico desempleado. Nada de SWAT, ningún teniente de la policía local. Cuando volví en mí, un oficial malhumorado me colocaba unas esposas, al tiempo que me advertía que debería tener una razón suficientemente buena para disparar en contra de mi propio hermano. ¿Qué? Yo no tengo hermanos, dije. «¿Y cómo diablos explicas eso?», replicó el agente caradura. Miré al tipo aquel, solo para descubrir, horrorizado, que él era exactamente igual a mí. Podría jurar incluso que tenía puesta una de mis camisetas favoritas, la misma que yo llevaba en ese momento, lo cual resultaría posible únicamente si esto fuese un capítulo de la dimensión desconocida. «¡Gastón!», gritó Carolina.
desde el otro lado de la habitación. «No te preocupes. Hablé con el abogado de papá. Dice que tienen que arrestarte para deslindar responsabilidades. Alegaremos la legítima, señora. Le voy a pedir que cierre la boca o cualquier cosa que diga será tomada como testimonio». La interrumpió una mujer policía, que parecía que odiaba su trabajo tanto como el plomero aquel, que tuvo que destapar mi drenaje cuando descubrí que mi papel de baño no era del que se desintegra con el agua. ¿Quién era ese tipo? ¿Qué quería en mi casa? ¿Algún gemelo perdido del que jamás me hablaron mis padres? Otra vez las películas del domingo en mi mente. Aproximadamente a las 3 de la tarde de aquel desastroso día, llegó el abogado a mi celda. Un tipo alto, que estaba en sus 40s, de barba perfectamente recortada y delineada. Portaba un traje costoso y usaba perfume con aroma a triunfo. Esto me costará muy caro, pensé. Se dirigió a mí sin saludar y me dijo en palabras legales completamente incomprensibles para el humano promedio que la legítima defensa era la vía más probable para salir de aquella situación. El tipo al que disparé tenía un destornillador de punta en cruz en su mano. Estaba a punto de atacar a Carolina. «No se preocupe, señor Gasca», dijo para finalizar. «Moví algunas influencias para que pueda ir esta tarde a casa. El proceso se llevará en libertad». Bueno, no podía ir a mi casa. Por ahora ese lugar era la escena de un crimen. La única opción, con mi sueldo de desempleado, era ir a la mansión del papá de Caro. Excelente. En ese momento preferí seguir en aquella fría y húmeda celda por el resto de mi vida. Pero no podía quedarme. Tenía que volver. Tenía que descubrir quién era aquel sujeto igual a mí. Aunque supongo que ya lo sabía. Solo quería estar seguro. La lucidez que perdí esa madrugada volvía a mi mente. Una bombilla se encendió sobre mi cabeza, como en los dibujos animados del sábado por la mañana. «Funciona», lo dije en voz alta, con una sonrisa en mi cara. El abogado me miró con desconfianza, pensando quizá que había sido una muy mala idea tomar mi caso. 2 a.m. No había dormido aún. Llevaba justo 23 horas despierto. Caro, por el contrario, no resistió el cansancio, a pesar de todo el trauma de la noche anterior. Salí sin ser visto, aunque eso era demasiado fácil en aquella casa, donde solo habitaba un viejo conservador que odiaba a los desempleados. Tomé el coche de Carolina y conduje hasta casa, mi casa. La infinidad de películas que había visto los domingos en la tarde hicieron de las suyas en mi cabeza durante todo el camino. Pensaba en cómo burlar la vigilancia. Tenía un plan bien elaborado para no ser visto, pero la realidad era muy distinta. No había torretas encendidas, ni policías rondando el perímetro. Todo estaba oscuro, tranquilo y completamente solo. Tragué saliva antes de abrir la puerta del sótano. Encendí la luz y admiré frente a mí a mi creación. Mi más grande logro. Ahora sabía que funcionaba, que funcionó ya en una ocasión. Encendí la computadora que controlaba el sistema central. Tecleé los parámetros y me dispuse a iniciar el desplazamiento temporal. Era entrar y salir. Llegar solo unos minutos antes del fatídico momento. Avisarme. ¡Demonios! ¡Qué raro sonaba eso! Avisar a mi yo del pasado de lo que estaba por suceder y regresar a mi tiempo. Con suerte, todo se habría solucionado en menos de 5 minutos. Mientras repasaba en mi mente el discurso que daría cuando me otorguen el Premio Nobel de Física, el desplazamiento comenzó. Fue rápido. No hubo mareos. No hubo ondas psicodélicas ni imágenes en reversa a gran velocidad. Fue solo un parpadeo. Lo único extraño
fue sentir la mirada de aquel hombre. Es difícil de explicar, pero durante el desplazamiento, una persona me observaba fijamente. Pensé en una especie de Dios molesto conmigo por jugar con su creación. Cuando el observador desapareció, sacudí la cabeza y volvió a mí la concentración. Miré la hora en el monitor. 2:56 AM del día anterior. Había funcionado. Lo logré. Mi entusiasmo ocasionó la caída de un destornillador de punta en cruz que estaba en la mesa. Mientras lo levantaba, escuché su voz. ¿Quién anda ahí? No. Carolina, no pensé en ella. Fui demasiado ingenuo. El futuro ganador del premio Nobel cometió el gravísimo error al no calcular las variables. Ella estuvo despierta todo el tiempo. Se me ocurrió algo que ahora lamento demasiado. Soy yo, dije al momento que salía del sótano. Perdón por el ruido. Aún sigo trabajando en mi proyecto. Creo que funcionará, Caro. Esta vez algo me dice que... ¿Gastón? Me interrumpió ella con una expresión de completo desconcierto. Tú... estás en la habitación. Estabas dormido. Yo te vi hace menos de un minuto. ¿Quién eres tú? Estuvo a punto de gritar mi nombre cuando me abalancé hacia ella, azotándola contra la pared y cubriendo su boca con mi mano. Shh, puedo explicarlo, dije. Y entonces pagué mi error. Giré la vista hacia el final de las escaleras y lo vi. Vi mi propio rostro. Había miedo en él. Después, el disparo. Todo se oscureció. Morí. Tú, que escuchas mi historia, te preguntarás quizá, ¿cómo es que puedo contar esto si aquella noche dejé de existir? No lo sé. No sé siquiera dónde estoy. Ya no sé quién soy. O si existo realmente. Solo sé que el último día de mi vida se sigue repitiendo una y otra vez. Y no tengo idea de cómo detenerlo. Estoy cansado ya de recibir disparos de un arma accionada por mí mismo. Pero comprendo que quizá este es mi nuevo destino. Mi castigo por lograr la manipulación del tiempo. Estoy atrapado en este bucle infinito. Gracias por escuchar. Nos vemos a la próxima.